Es una subida que es conocida como subida a La Palma. No sé si no te ubicas. La Escuela Uruguay, sí. La Escuela Uruguay. Sí, sí. Y ahí La Palma tú empiezas a subir y llegas a La Reina. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo ahí? 27 años. 27 años. Sí. Finales del 2000, o sea, finales del 92, 93 en adelante más o menos, sí. ¿Y de dónde venías antes? Del centro de Valparaíso, de la calle Rodríguez. Rodríguez con Pedro Montt. ¿Y por qué el cambio? Porque vivía con mi familia y mi familia tenía residencial. La familia tenía residencial, entonces después, la familia, todos nos separamos por el fallecimiento, otros emigraron a otras ciudades y yo llegué ahí al cerro. Llegué a vivir. ¿Qué dices tú, tus padres? Los padres, Sí. ¿Ahora no llevas ese negocio? No. ¿Y qué trabajas tú? Yo trabajo en un cementerio parque. Trabajo la área administrativa y trabajo mediodía porque trabajo desde la casa. Solamente mediodía, hago trabajo online. Tengo que ver las fichas de la gente que está ahí recluida. No, trabajo, quizás hago un poquito el trabajo sucio, la cobranza. La cobranza. Es verdad que esta cuestión es un arriendo, ¿no? Uno no puede comprar el espacio para el resto de la vida. Sí, por supuesto, pero hay también gente que compra en, ¿cómo se llama? En cuotas. Claro, claro. Un arriendo. Claro, no. Sino que uno va pagando qué sé yo, ¿cómo se le llama? ¿Un nicho? Sepultura. Una sepultura. ¿Y eso te toca a cobrarlo a ti? Con la gente que trabajamos en cobranza. Fuerte, porque tenés que hacer llamadas y hablar con la familia de la persona. Exactamente, y no solamente llamadas, sino también trabajo administrativo referente al tema. Interesante el trabajo. Sí. Mariela, ¿y cuánto tiempo que eres dirigente? Ya, hace 20 y tantos años. Sí, cumplí ya los 12. Yo ya cumplí los 12 ya. Sí. O sea, hace 15 años que estabas viviendo en el cerro y ahí te empezaste a involucrar en la parte social de tu barrio, digamos. Así es, porque cuando llegué a vivir al cerro, a la calle que llegué a vivir no estaba pavimentada. ¿Cuál era la calle? Tomás Ovalle. Tomás Ovalle. No estaba pavimentada, entonces empecé a buscar cómo se podía hacer eso, cómo podíamos buscar una solución, y era una y única calle del cerro que quedaba sin pavimentar. Entonces me acerqué a la Junta de Vecinos. Ese fue mi primero, claro, con la Junta de Vecinos. Y ahí empecé a conocer cómo se trabaja, cómo se postulan los proyectos para poder tener ese tipo de, ¿cómo se llama?, de organización y lograr el efecto, claro, lograr el efecto. De que tu primer acercamiento a la Junta de Vecinos o al entorno vecinal fue porque tu calle, ¿cuál era tu calle? Tomás Ovalle. Tomás Ovalle no estaba pavimentada. No estaba pavimentada, exacto. Y me acerqué, hablé con la dirigencia en esos años, estaba de dirigente, presidente de la Junta de Vecinos, don Manuel Ibarra, un gran dirigente vecinal, no solamente vecinal, sino también deportivo. Don Manuel Ibarra también fue parte en años anteriores, conformó también la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Es un dirigente muy antiguo, no, está fallecido don Manuel Ibarra. Y del cual aprendí muchísimo, porque me enseñó, quizás él vio en mí también, y me lo hizo saber en varias ocasiones, que podía ver en el camino algún rasgo diferencial para poder seguir, porque él era un caballero ya adulto mayor, ¿no es cierto?, cuando yo lo conocí.
Y me dijo, quizás usted también pueda seguir en esto más adelante, y ahí ingresé a la Junta de Vecinos. En esos años fui parte de la directiva cuando estaba él, con otros dirigentes más, sindicalistas, de los cuales aprendí muchísimo, porque uno, claro, quizás tiene la intención o tiene las ganas de poder hacer muchas cosas, pero a veces en el camino, como uno es novato en esto, en esos años, uno va cometiendo errores. Pero tuve muy buenos profesores que me enseñaron el trabajo de ser dirigente. Por ejemplo, yo cuando salí del liceo, mi intención era estudiar, ir a la universidad y estudiar trabajo social. Pero por diferentes circunstancias de la vida no pude acceder a eso. ¿No estudiaste? Yo estudié en esos años, después que ya salí del liceo y al tiempo después, hice... en esos años se llamaba asistencia jurídica, ya no sé cómo se llamará hoy en día, como procuradora judicial, ya, y eso fue lo que yo estudié. Pero, ¿en el liceo? ¿En qué liceo estudiaste? ¿En qué liceo? Acá vine a terminar más que nada la enseñanza media de acá en el liceo de la Avenida Brasil, creo que es Matilde Brown. ¿En Matilde Brown? Sí, ahí terminé mi enseñanza media. Y volviendo al tema de la Junta de Vecinos, ahí empezaron mis primeros caminos, mi primer andar como dirigente vecinal. Saber que ya una vez que la calle Tomás Ovalle se pavimentó y fue un logro de toda la comunidad, trabajamos muy bien con toda la comunidad. Y bueno, ahí ya me quedé en las juntas de vecinos, ya me quedé en la organización social hasta el día de hoy. ¿Siempre eres parte de la directiva de tu junta de vecinos, digamos? En los últimos más de 10 años sí, ocupando diferentes cargos. Yeah. He ocupado diferentes cargos. ¿En este momento eres? Secretaria, sí, en este momento secretaria. Yeah. ¿Y en qué momento te empiezas a involucrar con la Unión Comunal? Cuando conocí a Juan Olate. Yeah. Cuando conocí a Juan Olate, secretario de la Unión Comunal, porque me gustaba mucho la reactivación de juntas de vecinos. Yo veía que alrededor de nuestros cerros, del sector donde vivo yo, habían muchas juntas de vecinos inactivas, las cuales los vecinos y los socios se acercaban a nuestra junta de vecinos a manifestar que querían ser parte, pero no podían por un tema de jurisdicción más que nada, ¿ya? Y ahí comencé con el tema de la reactivación de juntas de vecinos, ¿ya? Reactivamos la número 8 de la Plaza Santa Margarita, que llevaba muchos años inactiva. Había ahí una presidenta que llevaba, una señora mayor, llevaba muchos años inactiva. Trabajamos muy fuerte y muy duro con toda la comunidad para poder reactivar esa junta de vecinos. Después fuimos y reactivamos Polanco, la número 7. Después fuimos y reactivamos Lechero, Barón, y empezamos a reactivar y a reactivar. Y en ese andar y en ese venir conozco a Juan Olate. Juan Olate, el actual secretario el actual secretario, y ahí no me separé más de Juan porque fue un tremendo aporte, porque yo solamente me manejaba con lo básico de la reactivación, ¿ya? A pesar de todo, con lo básico íbamos reactivando juntas de vecinos de nuestro sector. ¿En ese momento era parte de la directiva de la UNCO? Sí, ya Juan era parte de la directiva de la UNCO. A través de la UNCO, Juan. No era cerca de tu barrio. No, para nada. Juan es de Rodelillo, sí. Y conozco a Juan y empiezo a aprender mucho de Juan hasta el día de hoy. Y aprender, y Juan me fue enseñando, me fue guiando, me fue enseñando Juan, porque uno comete errores también, y me fue guiando y orientando y empezamos a trabajar juntos, ¿ya? Y luego se dio la posibilidad de entrar a la Unión Comunal y me presenté
y formé parte, salí vicepresidenta en esos años, el 2019, claro, si no me equivoco, 2019 tuvimos 3 años. Con todo el... Sí, nos tocó una pandemia. A meses de haber asumido, se nos presentó la pandemia. Pero seguimos adelante. Y el estallido, seguimos todo junto. Y Isaac, el presidente, recién también venía asumiendo como presidente, era su primer periodo, Isaac. ¿Quién era parte de la directiva anterior? No recuerdo muy bien las personas que estaban el señor Riesco, sí. Parece, claro, el recuerdo y un señor apellido parece Echeverría, ¿ya? ¿Qué son esas? Echeverría de Barón. No, de la parte de lo que es Mercado Cardonal, todo ese sector, todo ese sector. Los nombres no los recuerdo en este minuto, pero Francisco Echeverría. Claro, ellos eran la directiva saliente, Bueno, y ahí asumimos nosotros, con una pandemia y con un estallido social encima, pero holgadamente supimos salir adelante. ¿Cómo te sentiste en ese proceso, en ese tiempo? O sea, tú integrándote a esta directiva, de pronto el tema del estallido fue muy abrupto, duró poco, se lo comió un poco la pandemia, y todo eso lo estuvieron sorteando ustedes en términos de directiva, o sea, el tema de las asambleas. ¿Cuál fue tu experiencia? Siempre fue una experiencia positiva, porque como directiva aún con ese minuto supimos enfrentar todo lo que se venía. De hecho hicimos un seminario, un congreso que duró meses, que trabajamos con la gran mayoría de las juntas de vecinos de Valparaíso. El estallido social, tanto como la pandemia, para nosotros fue algo totalmente, yo creo, inesperado, porque nosotros teníamos, un calendario de trabajo o un patrón de conducta, ¿no es cierto?, de lo que íbamos a hacer ese año. Y cuando llegan ambas cosas, tuvimos que modificarlo totalmente y aceptar lo que estábamos viviendo. Y como directiva, cambiar todo lo que teníamos acordado y empezar a trabajar en las mejores líneas y en los mejores caminos que pudieran seguir fortaleciendo las organizaciones sociales. Hicimos los comedores, hicimos las ollas comunes, organizamos los territorios para la entrega de medicamentos, para la entrega de mercadería con las ollas comunes. Nos agrupamos por sectores para poder trabajar, hicimos entrega de mercadería a sectores que estaban bastante aislados de juntas de vecinos, que estaban pasando un difícil momento. Pero bueno, y también tuvimos la capacidad de hacer un congreso. Estando en plena pandemia hicimos un congreso, entonces no es menor el trabajo realizado por la directiva en ese momento. En ese contexto que tú lo determinas, particularmente en pandemia, porque como te decía, el estallido fue muy abrupto y yo creo que nadie alcanzó a reaccionar mucho. ¿Cuál es tu percepción de cómo percibían la UNCO antes de este problema de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia? Han pasado ya más o menos 4 años, casi 5 años de la pandemia, y ¿no crees que ha cambiado la percepción? Y más allá de la percepción, la experiencia con la UNCO, porque tú describes muy bien lo que sucedió durante la pandemia, esa relación con los territorios. ¿Qué ha cambiado?
Creo que no se han generado muchos cambios. Siempre la UNCO ha trabajado muy directa con las organizaciones sociales y en el estado de pandemia también mucho más, ¿ya? Creo que las organizaciones sociales de hoy en día no son las organizaciones sociales de cuando estábamos también en pandemia. Ha cambiado, hay otros dirigentes, hay otra visión, hay otra mente, ¿ya? Y las organizaciones sociales en general no son las mismas organizaciones sociales de hace 10 años atrás. Y en el caso que tú bien mencionas, ¿tú crees que ha cambiado hacia qué? ¿Ha evolucionado hacia qué? ¿Cómo lo percibes tú? Ha sido un progreso y una evolución hacia el trabajo territorial. Hay más sentido de pertenencia de parte de los dirigentes y de parte de la comunidad en general, ¿ya? Ha costado, ¿ya?, hacerlos sentir a ellos también este sentido de pertenencia. Pero no así, yo creo que los cambios se van a ir viendo más adelante. Aunque como se dice, han pasado quizás 4 años, ¿ya? Pero creo que lo que estamos trabajando ahora se va a poder ver más adelante, o lo que se vio el trabajo en pandemia también se está viendo ahora, se está recogiendo ahora, ¿ya? Lo que sí hay que hacer un recambio. Yo llamaría también a hacer un recambio a la parte de dirigentes de juntas de vecinos. Siempre somos los mismos y eso está pasando en todas las juntas de vecinos. Hay que conquistar a la gente joven, hay que hacer un llamado a la juventud, a lograr tener un sentido de apego al territorio. Eso es importante también. Siempre los dirigentes o son muy adultos mayores porque tienen un gran sentido de responsabilidad, ¿no es cierto? Pero también yo haría un llamado a la gente joven a hacerse parte de la unión comunal, a hacerse parte de sus territorios, a trabajar por su comunidad. ¿No crees que ahí, en ese punto en particular, en la participación de la gente más joven, hay una crisis en este momento? Hay una crisis, ¿sí? Y una crisis muy grande, porque el joven, estamos hablando de un rango etario 30 y tanto, 40 y tanto, porque por menos de 20 y tantos años no vas a encontrar un dirigente, son muy pocos, son muy escasos, ¿ya? Creo que hay un sentido y una mirada quizás por encima del hombro o muy distante, muy lejana a la organización social, a cualquiera que sea, ¿ya? Entonces creo que eso es trabajo nuestro, los dirigentes viejos que somos, los que llevamos años en los cargos, poder potenciar esa conducta y poder atraer a la juventud hasta nuestras organizaciones sociales, que sienten que se hagan parte, que lo tomen como nuestro. Pero eso es un trabajo diario, es un trabajo que hay que hacerlo. ¿Cómo evalúas, para tratar de cerrar este vínculo desde tu propio territorio, este territorio mayor que ocurre justamente en pandemia? ¿Cómo ha sido tu evolución personal? Estamos hablando de un arco de más o menos 10 años. Yo todos los días aprendo, todos los días. Yo no hay día en que cuando ya llega la noche y uno ha trabajado con su comunidad en diferentes actividades, talleres, reuniones, operativos. Yo aprendo mucho y aprendo de mi gente también, de mis socios y de los vecinos en general. Ha sido un camino largo de mucho aprendizaje, muy rico, ¿ya? Pero también como dirigente me he capacitado bastante
trato de asistir a la gran mayoría de los talleres que se dan en diferentes instancias, a universidades, a seminarios, a congresos, porque el dirigente no puede quedarse con lo que tiene, con un conocimiento básico. Yo estudio bastante, leo bastante, y lo que no sé, a pesar de los años de dirigente, lo pregunto. Nunca he tenido pensar, no, yo con los años que tengo ya me lo sé todo. No es así. Pero para ser un buen dirigente, siempre estoy leyendo, estoy estudiando, estoy capacitándome para poder llevar todos esos conocimientos al territorio. ¿Qué has aprendido de tus iguales, de tus compañeros, de las dirigencias vecinales que forman parte de la UNCO, en las asambleas? No tanto en las dirigencias, ¿Ya? no tanto de una forma de arriba hacia abajo, sino de tus iguales. No dirigentes, preguntas tú. No, sí. Por ejemplo, en las asambleas, en tus iguales, tus compañeros presidentes o presidentes. Ok. Siempre rescato lo mejor. Aprender a llevar con mucha metodología, con mucha paciencia, saber escuchar bien, no tomar decisiones apresuradas o con la cabeza en caliente, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Tener la capacidad, ¿no es cierto?, de poder saber qué es lo que tengo que hacer en un momento previo, tener claro qué es una urgencia y qué es una prioridad. ¿Qué es lo que es una necesidad? ¿Cómo me entrego yo en esos aspectos a mi comunidad? ¿Ya? Y he aprendido a través de los otros dirigentes, que han sido varios, ¿ya?, tanto en mi comunidad como en general de las asambleas que asisto, siempre tomo mucha atención, sobre todo a los que tienen mucha experiencia, a los que ya, igual que uno, llevan muchos años en esto. Y siempre uno como dirigente puede rescatar la paciencia, el saber entender mejor las cosas, pensar en frío, ver bien la situación, eso. ¿Cómo ves el desarrollo de la UNCO de aquí a 5 o 10 años? Me encantaría que la UNCO estuviera, por mí, por siempre, porque es un gran apoyo y es un gran valor para la representación de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Y veo a la UNCO de aquí a un tiempo más, mucho mejor que está ahora, siguiendo siempre el camino de poder acoger, apoyar, colaborar con sus dirigentes, con sus asociados, como se dice, y seguir trabajando juntos, ya sea en diferentes instancias. Veo a la UNCO muy fortalecida de aquí a mucho tiempo más. A mí siempre me ha gustado la organización territorial, quizás, como te mencionaba al principio, porque como me gusta mucho el trabajo social, y para mí la mejor universidad en estos momentos del trabajo social ha sido la calle, ha sido el cerro, ha sido la quebrada, han sido las juntas de vecinos. Para mí el mejor trabajo social que he tenido ha sido la universidad de la calle, de la vida, como se dice, ¿ya? Ahora, me fui enriqueciendo de este trabajo porque el trabajo de la reactivación de juntas de vecinos, la reactivación en sí, es hermosa. Vivir todo ese proceso electoral, desde que se conforma la comisión electoral hasta que sale una directiva a través del voto democrático de sus socias y socios, ese es un proceso hermoso que se viven cada 3 años en las juntas de vecinos. Y me di cuenta que es hermoso poder reactivar esas juntas de vecinos que llevaban años inactivas. Cuando me empezaron a llamar de Cerro Placeres, me empezaron a llamar de Playa Ancha,
de diferentes cerros de Valparaíso, acompañado en primera instancia sola, porque empecé sola en esto, y después de la mano de Juan Olate y en su conjunto de la Unión Comunal, para mí ya fue más fortalecido. Pero me arriesgué, lo hice. El trabajo es hermoso, de darle la continuidad a una directiva que ya estaba trabajando, que se le termina su periodo de vigencia, como reactivar una junta de vecinos que lleva 7, 8, 10 años inactiva. Eso es hermoso. Darle al territorio la capacidad de organización, porque cuando un territorio no está organizado a través de su junta de vecinos, ¿no es cierto?, cualquiera puede venir a decirle lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Pero cuando hay una junta de vecinos, es un territorio fortalecido. Que nadie va a decir, no, ustedes tienen que hacer esto, lo otro, aquí, allá. No, no, no. Nosotros somos la junta de vecinos, somos la organización madre del territorio, porque para mí la junta de vecinos es eso, la organización madre del territorio. Y eso abarca todo en general. Por eso es importante la reactivación, por eso es importante la organización territorial. Y eso para mí, a mí me apasiona en la reactivación. Me encanta poder reactivar, sobre todo cuando las juntas de vecinos llevan mucho tiempo inactivas. Devolverle al territorio esa fuerza, ese fortalecimiento. Mariela, y en tu experiencia de reactivación de juntas de vecinos, de directivas de juntas de vecinos, ¿cuál es la recurrencia de las problemáticas que generan que dejen de existir estas juntas de vecinos o dejen de organizarse? Creo que la falta de empatía. La falta de empatía, de los socios, de los vecinos, por querer tener algo que los organice. No hay cuando también he asistido, por darte un ejemplo, hemos tratado con diferentes personas de reactivar ciertas juntas de vecinos en un intento de 2 o 3 veces y no se ha podido. No se conforman las comisiones electorales, pero no hay candidatos. Pero sí está conformada la comisión electoral, por lo tanto hay una cantidad de gente que asiste a la asamblea extraordinaria, ¿no es cierto? Pero de ahí a buscar el candidato, todos están en la zona de confort. No, yo no puedo, no, yo trabajo, no tengo tiempo, cuido a mi nieto. Entonces, si yo quiero soluciones para mi cerro, quiero que mi cerro postule a todos los proyectos, hacer operativos, hacer esto, hacer lo otro, pero mirarlo desde la ventana, desde mi sillón y desde mi zona de confort. ¿Tú crees que ese tipo de problemática se ha profundizado en los últimos 10 años? En algunos sectores sí, no en todos. Porque este año se han reactivado muchas juntas de vecinos y otras han seguido su continuidad, ¿ya? Pero hay sectores donde definitivamente no hay por dónde. No sé si no hay una intención, no hay una voluntad de sus habitantes por la reactivación. ¿Pero tú crees que es eminentemente la falta de empatía o otras organizaciones, llámese municipio, clubes deportivos, qué sé yo, han cooptado esa capacidad de convocar a la gente y hacerla parte de un proceso mayor, digamos? ¿Por qué te lo digo? Porque de alguna manera efectivamente el trabajo territorial de juntas de vecinos requiere constancia sobre todas las cosas, paciencia. Y además es el ejercicio de la democracia. Así es. Porque tú tienes que plantear diálogos para problemáticas comunes con gente que está diametralmente en desacuerdo. Cosa que
cuando te vienen las cosas desde arriba, en el caso del municipio, que esa es la función, o sea, entregar servicio. Y cuando tienes un club deportivo o un club de gente afín, no existe ese diálogo democrático necesariamente, porque son gente que está preordenada. No es necesario que una persona que opina verde y otro que opina azul se pongan de acuerdo al medio, o donde quieran, digamos. Esa vinculación con la democracia me parece vital en términos de la unión comunal y de la organización de la Junta de Vecinos. Y es primordial en ese sentido lo que han hecho ustedes, lo que has hecho tú, Juan, tú, Mariela, de la reactivación. Y es interesante el fenómeno, y por eso quiero que me cuentes y me detalles más. Respecto a esta, yo me organizo lo suficiente para que exista algo, pero no continúo en la evolución de ese algo, porque claro, juntas la gente para la asamblea extraordinaria, pero al momento de hacer presidencia, o la secretaría, o la tesorería, nadie quiere. Es un problema de responsabilidad, es un problema de pertenencia con el territorio, es mucho trabajo, es individualismo. Ahí, por favor, es mucha responsabilidad. Y en estos días nadie quiere tener esa tarea de ser responsable. Ese es el tema. Porque ser dirigente es ser dirigente de lunes a domingo. Yo soy dirigente de lunes a domingo, las 24 horas del día. Yo no tengo, para ser dirigente, no tengo un horario de oficina. ¿Te das cuenta? Y no solamente uno, sino todos los dirigentes. ¿Ves? Dirigente, de eso estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay un sentido de responsabilidad, nadie quiere ser responsable de asumir un cargo. Y cuando hay uno o dos personas, una tesorería, una secretaría, ¿no es cierto? Y faltan más candidatos, y muchos procesos así han fracasado porque una vez, quizás a lo mejor, ya se constituye una directiva titular, pero a ir caminando a través del tiempo, van renunciando estas personas en el camino porque se dan cuenta de que quizás no era lo que ellos tenían tampoco en mente. Entonces estos espacios van quedando vacíos. Entonces ahí queda solamente el presidente parado, o a lo mejor a veces también renuncia el presidente antes que la otra persona. ¿Te das cuenta? Pero eso se da muy poco. Muy poco. La gran mayoría que se puede reactivar se acompaña en todo el proceso de la elección, se forma la directiva y ahí la unión comunal se hace parte. La unión comunal toma a esta gente y se hace parte y los guía en el proceso. Y si tienes conocimientos de secretaría, de tesorería, del trabajo dirigencial, y ahora está todo, tú te metes, estudias, te instruyes, están las armas y están las herramientas para poder ser un buen dirigente. De alguna manera ya hemos posicionado o hemos determinado cuál es el rol de la UNCO en vinculación con los territorios y las personas. Quiero que me hables de la dirigencia desde el punto de vista personal, porque todas estas estructuras que hemos estado describiendo tienen que ver con las directivas, con las dirigencias. ¿Qué ves en las personas? A propósito de esto mismo que hemos estado hablando, de que hay un empuje, hay una problematización de lo que está pasando con el territorio, las personas se reúnen, pero el momento de tomar responsabilidad cambia la figura. El compromiso, digamos. Sí. ¿Qué es lo que ves ahí? O sea, ¿cuál es el dirigente vecinal? ¿Cuál es el vecino de Valparaíso? ¿De qué está hecho? Uy, qué difícil. Bastante difícil la pregunta. Creo que el dirigente vecinal porteño es fuerte, se la juega muy bien por su territorio,
está muy bien posesionado y tiene que seguir así. El dirigente vecinal de la actualidad quizás postula este cargo o queda en un cargo, ya sea de cualquiera que sea dentro de la directiva, y parte con muchas ganas, parte con toda la fuerza y con toda la vibra positiva como buen porteño, buena porteña, independiente de lo que en el camino vaya sucediendo. Se mantienen y se fortalecen. Creo que decir de qué está hecho, yo diría que de pura fuerza, de pura vocación, de pura buena voluntad y de trabajar activamente por su territorio. Eso sería. ¿Y cómo ves que este escenario con el que interactúa este dirigente fuerte, bien lo dices tú, cómo este escenario lo trata el dirigente? ¿Cómo trata la ciudad a sus dirigencias? Debería ser mejor. Me encantaría, por ejemplo, que los dirigentes vecinales, que cualquier instancia que se proponga a través del municipio o de la gobernación, una entidad gubernamental, podamos ser vinculantes. Yo creo que siempre los dirigentes vecinales hemos luchado por ser vinculantes ante cualquier decisión, ¿no es cierto? Pero en este último periodo, en estos últimos años, hemos rayado la cancha. Estamos más empoderados, tenemos mucho más fuerza y nuestra voz ya se escucha. Yo cuando en general o una dirigencia va a hacer un trámite a cualquier estamento, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, yo hoy digo, soy dirigente vecinal, ya la mirada es otra. Ya ¿cómo se llama? El atenderte es diferente. Ha cambiado ese concepto, porque antes el dirigente vecinal, ok, póngase a la fila. Ya ahora el dirigente vecinal estamos mejor parados, ya se nos están abriendo un poquito más de puertas y tienen que seguir abriéndose más puertas. Porque cuando bajamos al plan, como decimos los porteños, bajamos al plan, a gestionar, a trabajar, a solicitar algo por nuestra comunidad, no deberían haber problemas, deberían atendernos así. No ponernos a la fila como alguien más, porque somos personas que estamos dejando nuestros trabajos de lado para bajar a gestionar algo por nuestra comunidad. ¿Te das cuenta? Entonces, el dirigente vecinal, de a poco y a gran paso también al mismo tiempo, ha ido ganando ese territorio, ha ido marcando esa situación. Ya somos más reconocidos, ya nos invitan a todas partes. Antes el dirigente vecinal, cuando yo partí, era muy aislado. Su parecer o su punto de vista quizás no tenía mayor importancia. Ahora, la última vez, fuimos a una reunión, todos los dirigentes vecinales, yo te estoy hablando unos 3 o 4 años atrás aproximadamente, yo diría que más, al plan regulador. Quizás no somos vinculantes para poder decir esto sí o esto no, pero sí se tomó en consideración nuestro pensar, qué queríamos para nuestra comunidad en esos años. ¿Tú consideras que la UNCO ha tenido un factor relevante en ese cambio de percepción del ecosistema, digamos? Totalmente, totalmente. La UNCO ha abierto puertas y sigue abriendo más puertas, tanto con la municipalidad, con todos sus departamentos, con Secretaría Municipal. Antes, cuando yo partí, en la reactivación de juntas de vecinos, el trato con Secretaría Municipal era nefasto. Éramos muy mal recibidos los dirigentes de juntas de vecinos. Había muchos problemas con Secretaría Municipal. Ahora, desde que se sigue fortaleciendo la unión comunal, el trato es diferente.
Falta mucho, sí, falta mucho, pero ya no tenemos los problemas que teníamos antes, hemos llegado a mejores acuerdos. Hay otra mirada hacia las juntas de vecinos. Yo ando para todos lados con esto, con esta chapita de la UNCO, la quiero mucho. Ando para donde voy a hacer un trámite, donde voy a hacer una diligencia, donde voy a hacer una solicitud a presentar algo, voy con mi chapa de la Unión Comunal. Dice, ay, ya está pasada junta de vecinos, no me importa, soy así, defiendo mucho lo que me ha ayudado a fortalecer mis conocimientos. Y la UNCO ha sido un gran valor en mi trabajo dirigencial, un gran valor y un gran aporte. Me parece interesante eso que mencionáis respecto de esta especie como de prejuicio de la gente en general hacia las dirigencias vecinales. Eso lo observas tú, porque efectivamente sí, hay una especie de, no sé si es desdeño, desconfianza. ¿Qué observáis ahí? Yo creo que más que nada una falta de desconocimiento, Yeah. de no tener claro qué es lo que es una junta de vecinos, qué es lo que es una organización social, y creer que, y eso pasa no solamente en general. Yo he tenido conversaciones con concejales que no tienen claro lo que es una junta de vecinos, que no tienen claro lo que es una organización social. Jamás han mirado la ley 19.418, menos la ley 20.500. Entonces, cuando tienen que tomar una decisión en asamblea de consejo referente a lo que pasa en un territorio, toman decisiones equivocadas. Y eso ya ha pasado ya ha pasado. Porque no tienen idea lo que es una junta de vecinos. Entonces aprovecho de hacerle un llamado a los concejales y a las personas que están trabajando con las comunidades, con los territorios, a leerse la ley, a estudiar un poquito, a entender qué es el trabajo territorial que hace un dirigente. Porque llegan muy desconectados al territorio. Uno los llama, los solicita por diferentes aspectos que uno pueda solicitar, pero llegan totalmente desconectados. Entonces, si yo voy a un territorio a prestar un servicio, si soy un político, soy un concejal, trabajo en la gobernación, en cualquier estamento, tengo que saber a dónde voy. Entonces, da lástima esa desconexión o desconocimiento que hay. Sí, efectivamente apuntas a una realidad que lamentablemente es común, esa desconexión del poder. Porque es interesante, hay muy pocos dirigentes vecinales que han llegado a concejalía, que es, digamos, el puesto de poder más cercano, Sí. o a consejería regional. Son muy pocos. Muy pocos. Las campañas son fallidas porque no tienen recursos. Así es. En excepcionales casos hay apoyo de partidos políticos, porque generalmente las dirigencias vecinales no están afiliadas a partidos políticos. Independiente. Hay excepciones. Sí. Entonces es muy interesante que hay una brecha entre el poder territorial o el ejercicio del poder territorial de base y el ejercicio del poder político más cercano, que es el Consejo Municipal. Consejo Municipal. Y la Consejería Regional, donde hay poco y nada, ¿no? Incluso si me preguntan, yo no me acuerdo de ningún concejal los últimos 20 años, dirigente vecinal. Sí, la Gigi. La Gigi Llorente. La Gigi Llorente. Sí. ¿Quién más? No recuerdo en este minuto, a ver. No, yo creo que sí. Ahí pasa algo. Hay, claro. Una desconexión. Hay una desconexión total, sí. Sí, y tú ¿crees que uno de los caminos de evolución de la UNCO, por ejemplo, sería empezar a generar una escuela de potenciales líderes políticos? Porque esa brecha no debería existir de alguna manera.
Porque si estamos pidiendo vinculación, si estamos pidiendo ser pertinentes en las decisiones, resulta que son otros quienes toman las decisiones. ¿Por qué no estamos nosotros tomando las decisiones? Deberíamos. ¿Dónde estamos, ¿dónde estamos en este minuto? Por ejemplo, en el COSOC. Yeah. El COSOC tiene varios, no sé la cantidad en este minuto, pero sí representantes de juntas de vecinos. Pero son voluntarios. Voluntarios, sí. No son sí, pagados. exacto. No son elegidos. Así es, claro. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero no sé cómo poder interpretar eso. Sería lo ideal también que algún dirigente pudiera postular a un cargo mayor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está totalmente capacitado. Pero esto yo creo que es parte del trabajo, es parte del trabajo que en estos momentos está haciendo la Unión Comunal. El poder dar un paso más. Quizás son las preguntas que uno tendría que empezar a hacerse en los congresos de la UNCO. Sí, ¿por qué no? Espacio de deliberación. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, yo creo que atreverse. O sea, tú misma, Mariela, en algún punto uno dice, chuta, está bien el trabajo dirigencial, pero siempre terminas dependiendo de alguien que es un político. Así es, claro. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no dar ir por lugares de decisión? Sería lo ideal. Sería lo ideal, sí. Bueno, me han ofrecido, sí. Me han ofrecido. Pero a mí me gusta, no sé, la política la miro con otros ojos. Me ha costado dar ese paso. Se me ha ofrecido en 2 oportunidades, pero a mí me gusta mi cerro, me gusta trabajar por mi comunidad, me gusta mi gente y me he quedado ahí en el territorio. Quizás, no sé, más adelante, nunca hay que decir que no, pero donde estoy en estos momentos estoy bien, me siento muy cómoda.